en los cielos, te bendecimos, te damos gloria, honra y honor a ti, Padre. Gracias por tu amor y tu gran misericordia. Prepara nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Quita toda distracción en este momento, Padre amado, que cada palabra que recibamos hoy sea para restaurar nuestras vidas, para llenarnos y ponerla por obra, Padre, para hacer tu voluntad. Padre, gracias, aleluya, porque nos vas a alimentar, a llenarnos de vida a través de tu palabra. Padre, usa en gran manera este vaso, Señor, que tú has escogido para que nos traiga la palabra hoy. Gloria a Jesús, que tú lo uses en gran manera, que tú llenes este vaso y rebose y sobreabunde en todos nosotros, Padre amado. Eso te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Nuestro hermano Ricardo por este lugar. Dios les bendiga. Gloria a Dios, aleluya. Dios le bendiga, hermanos, aleluya. Dios le bendiga grandemente, aleluya. Le doy gracias a Dios y a los pastores por esta oportunidad, aleluya. Santo es el Señor, aleluya. La palabra, aleluya, me ha enseñado muchas cosas, aleluya. Y creo que, aleluya, una de las más grandes es esta, y la voy a contar ahora. Es en lo que más me ha costado, y creo que este último año es lo que más me he puesto, porque lo más difícil a veces es, como dice la palabra, es tomar la cruz y seguir a Jesús. Y cada uno tiene su concupiscencia, cada uno sabe cuál es su cruz. Aleluya. Y la mía y la que me han puesto a mí, por la forma en la que me criaron, por la persona que estoy alrededor, es siempre es ese hiperactivismo, aleluya. Esta palabra, aleluya, es el querer estar constantemente haciendo algo. Estar constantemente activo, aleluya. Y dejar y no permitir esa espera, aleluya, esa paciencia que solamente se crea en Dios, aleluya. Y me he dado cuenta, aleluya, que eso que nos quiere vender el mundo, de hacer y de buscar y de estar constantemente haciendo algo, es una mentira, aleluya. Ese de estar constantemente, de que no puedes detenerte, de que no puedes esperar, de que estás en un ciclo, aleluya, en una monotonía, me he dado cuenta de que es lo correcto, aleluya, santo es el Señor. Y voy a pasar a explicarme, aleluya, aleluya, gloria sea de Dios. A veces, aleluya, el ser humano cree conocerse a sí mismo, aleluya. Muchas veces no es cuestión de conocerte a ti mismo, sino de dejar, aleluya, que el que sabe de verdad cómo funcionamos nos guíe, aleluya. Al ser humano no aprende las cosas de un día para otro, aleluya. No puedes hacerte experto en algo de un día para otro. Y no puedes, aleluya, aprender algo sin recurrir a repetirlo una y otra vez. Aleluya. Y muchas veces nos venden la monotonía como estancamiento. Y nos venden los patrones y los hábitos como estancamiento. Como que no estás avanzando en tu vida y como que no estás aprendiendo, aleluya. Como que te vas a quedar atrás. Como si eso realmente importara. Te lo están diciendo gente que no es salva. Eso para empezar. Y te están queriendo intentar llevar a la misma velocidad que todo el mundo. Aleluya. Y realmente en la Biblia nunca sucede así. Aleluya. La edad en la que la gente empieza a hacer en la Biblia, la mayoría son después de los 50 años. La mayoría de los personajes bíblicos que vemos aquí empiezan su carrera cristiana después de los 50 años.
Sí, lo podemos ver con todo lo demás. Tienen que hacer su vida y tienen que aprender, porque una persona sin experiencia no puede enseñar a otros. Jesús lo hizo a los 30. Jesús, con todo lo que ya sabía y que se dedicó su vida entera a aprender y que venía con la gracia del Padre desde nacimiento, fue a los 30. Y era porque había un propósito con eso. Entonces, aún, por eso es que ahora entiendo, después de haber leído estos últimos versículos de la Biblia, aleluya, y que Dios me haya revelado algunas cosas, aleluya, que fue muy complicado, porque yo tenía otra idea. Pero al final Dios es el que nos usa. Y es que realmente cuando la gente, que nosotros, los niños, dice que son jóvenes, es verdad. Si una persona de 30, 40, 50 años dice que es joven, es verdad. Porque dentro de 50 años más, no va a tener 200 años. Y es que póngase a pensar en serio así. ¿Sabe lo que son 20 años? Muchos de aquí ni siquiera tienen esa edad. Y todo lo que han vivido. Si te sumas 20 años encima a ti, vas a seguir siendo un niño. Vas a entrar ahora a la vejez. Vas a comenzar a entrar a la vejez. Entonces, todo lo que Dios hace en tan poco tiempo, aleluya. Entonces tenemos que prepararnos. Y Dios nos entregó esta vida para prepararnos. Todo lo que se puede hacer en un año, en un solo año, pero no lo vemos por estar en esa trampa, aleluya. Ese es el problema real de la monotonía, aleluya. Y de lo que quiero hablar el día de hoy. Es no hacer nada para Dios. Es dejar que esa monotonía te robe el tiempo con Dios. Te robe tu oración, te robe tu leer la palabra, te robe el prepararte. Porque cada día que alarga más esas pruebas. Aleluya. Y ese es el problema, que vivimos creyendo de que podemos hacer algo. Es algo muy peligroso, hermanos. Pero la razón por la que la juventud de hoy se dedica a trabajar, se dedica a aprender, se dedica a hacer cursos, se dedica a intentar invertir, no es por la desesperación de que el mundo se va a acabar y de que el mundo está terrible y que nadie no va a poder conseguir una casa, de que no es nada de eso. Es por creer que puede. Ni esta generación ni la anterior, ninguno lo tuvo fácil. Y el que Dios no quiere que consiga las cosas, no las va a conseguir, no importa lo que se esfuerce. Este tema ya lo había yo tocado antes, pero lo voy a tocar desde otra perspectiva, para que entiendan realmente qué es lo que nos toca. Porque solamente lo toqué por encima una vez. Pero hay una frase que aquí se ha desmentido mucho, que dice, ayúdate que yo te ayudaré, dice Dios. Eso está en Opiniones 3:16. Eso no existe en la Biblia. Ahí es que tú lo puedes encontrar, ¿verdad? En lo que dice la Biblia de la calle, como dicen aquí. Eso no existe. Y ningún personaje de la Biblia se le ha dicho ni siquiera algo parecido. A Josué se le dijo, esfuérzate y sé valiente, que yo estaré contigo. Y en un contexto, aleluya, de una batalla que Dios le mandó a hacer. No porque se mataba porque sí, sino porque tenía permiso. Y era su deber, y era su trabajo. Ahí, cumpliendo tu deber, puedes hacerlo con confianza. Eso es lo único que quiere decir. Que las cosas que nos toca hacer, vayamos con fuerza y valentía, que Dios está con nosotros. Pero no nos dice que nos esforcemos. En el 90% del tiempo nos dices, no hagas nada. Porque nuestra fuerza se convierte en vanagloria para nosotros mismos. Porque cada vez que piensas en lo que has logrado, piensas en ti y en tu esfuerzo. Y por eso la gente no consigue nada. Sobre todo de cristiano. Sobre todo de cristiano.
Porque mientras más piensas que lo que has logrado hasta ahora es por ti, es peor darte más. Porque te vas a perder. Y más vale llegar con una pierna menos, pero llegar. Entonces, si te vas a perder, si ya eres insoportable así, sin nada, imagínate con algo. Por eso la humildad es lo único que tienes que cultivar. La humildad. Y la humildad es reconocer que hacemos las cosas porque Dios nos las manda. Vamos a conocer a alguien, aleluya, que creen que hizo mucho, pero en realidad nunca hizo nada. Y todo lo hizo Dios. Vámonos a ver la historia del rey David. El Señor que literalmente no hizo nada y Dios se lo entregó todo. Antes dice, no, que el gran guerrero, eso fue mucho después. Vamos a ver qué fue lo primero que hizo David para que Dios lo viera. Y para que vean lo raro que es eso. Lo raro que es eso. Que en toda Israel, bueno, todavía no se llamaba así, pero en todo el pueblo de Israel, en todo el pueblo de Israel, solamente había uno que hacía eso que hacía David. Uno. Primera de Samuel, capítulo 16, aleluya. Perdón, Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 20, aleluya. 19 y 20. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 19 y 20, aleluya. Santo es el Señor. Cuando lo tengan pueden decir amén. Vamos a estar leyendo su palabra. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice así. Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David, tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito y envió a Saúl por medio de David, su hijo. Ya, eso es todo. Eso es así de sencillo, aleluya. ¿Por qué? Porque esa historia todo el mundo lo conoce. Y quiero que vean el nivel de lo que quiero responder aquí. Antes de que todo esto pasara, y para dar un poco de contexto, en Samuel 16, 7 dice, Jehová respondió a Samuel, no mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Cómo sabía Jehová Dios que ese niño era perfecto? Porque era un niño. Era un niño. Ya tenía su destino escrito, como todos aquí. La diferencia es que nosotros estamos leyendo lo que ya pasó. Y nuestra vida está en proceso. Pero todos aquí somos como David porque todos somos hijos de Dios igual. ¿Cómo David le demostró a Jehová que era de buen corazón? Fácil. Observen, dice. El que está con las ovejas. ¿Qué significa esto? Ya ustedes saben muy bien cómo fue que encontraron, aleluya, a David. Ahí en Samuel 16, aleluya, al principio lo dice, dijo Jehová a Samuel, ¿cómo iré? Aquí está. Le dijo, aleluya, de todos los hijos de Isaí y se los mostró a todos, aleluya. Todos los que estaban ahí. ¿Cuál era la diferencia? Que todos estaban haciendo cosas honrosas, cosas que querían hacer. Los 7, aleluya, estaban obedeciendo a su padre, pero haciendo cosas honrosas que querían hacer. ¿Cuál era el único que obedecía? Obedeciendo a la palabra, porque recordemos que esos mandamientos están desde siempre. Y la palabra dice, obedece a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y tenga larga vida sobre la tierra. Ese mandamiento es obediencia. Y el peor trabajo
en la antigüedad era apacentar ovejas. El ser pastor, aunque ahora parece algo grandioso, en aquel tiempo era como recoger basura, porque era el hombre que estaba completamente aislado, solamente con las ovejas en el campo. La mayoría de esa gente le decían los locos, porque se volvían locos, de no hablar con nadie durante el día, solamente cuidar ahí las ovejas. Y era lo más peligroso, porque estabas expuesto a todo lo que pasara. De hecho, se lo dice, David, se lo dice a Saúl. Decía en el 17:34, de ahí de Samuel dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando veía un león y un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras de él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levanta contra mí, yo le echaré mano de la quijada, y lo heriré y lo mataba, y lo hería y lo mataba. Era peligroso, estaba aislado, nadie quería ir ahí. Nadie quería ir ahí. Nadie. Ni el dueño de las ovejas quería ir ahí. Por eso ponían a alguien más. Normalmente ponían a alguien fuera de la familia. Poner a un hijo, siendo tú el padre, es que no lo querías. Isaí no era un hombre pobre. Me explico. El padre de David no era un hombre pobre. Porque para tener todo lo que él tenía, no era una persona humilde, ¿verdad? Era un hombre de dinero. Muy probablemente de la clase media de esa época. Porque tenía mucho. Y se veía en sus hijos. Todos eran guerreros. Ahora bien, David era el apestado. ¿Por qué? Porque es parte de la voluntad de Dios. Ciertamente era pequeño, ¿verdad? De estatura. Pero eso era irrelevante en el momento. La cuestión es que su padre no lo quería. No lo quería. La relación con su padre de David no era buena. De ninguno de los dos lados. Pero él obedecía. No lo trataba bien. Me explico. No era fácil obedecer al padre. Para nada. Les repito, es como que tu padre sea el presidente o el gobernador de un pedazo de pueblo y que te mande a ti a recoger basura. Y que ni te tome en cuenta al momento de la comida. Porque fíjense cómo iban a cenar, cómo iban a cenar con Samuel, el que venía ahí a la casa, ni lo llamaron. Estaba aislado completamente. Era el apestado de la familia, era la oveja negra. No lo querían. Lo que quiero que entiendan es que obedecer a su padre no era fácil. Las relaciones tóxicas que uno piensa que hay ahora entre familias existían también en esa época. Eso no es de ahora. Ha habido padres malos desde la antigüedad y los habrá hasta el fin de los tiempos. Es así. Hay padres que no quieren a sus hijos por alguna razón en particular. Y esta época no lo fomenta más que antes. Pero aún así, David obedecía. ¿Por qué obedecía a David? ¿Por temor a su padre? No. No, por temor a Dios. Porque David conocía la palabra. Porque todos los israelitas conocían la palabra. Todos, sin excepción. Porque era un pueblo hasta ese momento diocentrista. Completamente. Dios era el centro de todo. Y fue después que pusieron a un rey. Pero al principio era Dios y ya. Todos conocían la palabra. Y todos conocían esos mandamientos. Jesús no los inventó. Vino a que la palabra se cumpla. Todas estas cosas que nosotros hacemos, lo tenía que hacer el pueblo de Israel. Todo lo que conocemos acerca de la Biblia y cómo obedecemos a la palabra, lo tenía que hacer igual el pueblo de Israel en aquella época. La diferencia es que ahora Jesús no lo explicó. Y para nosotros es más fácil cumplir correctamente porque ya está mejor explicado. Antes era mucho más difícil obedecer porque nadie sabía qué exactamente tenía que hacer. Y aún sin saber qué era lo que tenía que hacer, David lo hizo. Esa fue su gran proeza. No fue matar a Goliat.
Goliat es la consecuencia de su obediencia. Goliat simplemente es la demostración de que obedecer a Dios es correcto. Eso es lo que tenía que hacer. ¿Qué fue lo que lo llevó ahí? David fue rey no porque era fuerte, sino porque obedeció desde el minuto 1 a Dios. David no fue a tumbar la corona y a reclamar el reinado. Literalmente, si te lees la historia de David, todo pasó por accidente. Diosidencias. Todo. Todo. Desde el momento de su nacimiento, seguramente, hasta que llegó a ser rey y las posteriores batallas, todo fue un accidente. Nada fue planeado por él, ni por nadie a su alrededor más que Dios. Y se lo dejó saber a Samuel, porque en la palabra dice que antes de que Dios obre, se lo revela a sus profetas. Si no, nadie se hubiese enterado. Entonces, lo que va a demostrarle a Dios que tú eres capaz es tu obediencia. Y mientras más difícil es la prueba, más es la recompensa de Dios. Por eso yo siempre he dicho, la gente que nace con padres terribles son los que van a ser ricos. ¿Por qué? Porque si la palabra dice, aleluya, que el que obedece a los padres va a ser prosperado y va a tener larga vida, es por eso. Es una oportunidad que Dios te da para bendecirte. Y así funciona la palabra. Siempre, aleluya. Toda palabra, como había dicho yo anteriormente, toda palabra tiene una razón. Porque son bendiciones que Dios nos da aquí en la tierra. Cuando tú le pides a Dios paciencia, como siempre he dicho, te manda un niño molestos a que te dé paciencia. Entonces, hacer la voluntad de Dios y hacer lo que Dios te manda con amor es aquí y ahora, es lo único que te va a asegurar. ¿Y cómo sabes qué es lo que Dios te mandó? Pues ahí está perfectamente en la palabra. Aleluya. Dios, tú no tienes que buscarlo. Buscar constantemente el hacer cualquier cosa es el error humano. Es el error humano. Y después querer seguir avanzando sin haber completado lo que ya sabes, lo que haces ahora, es el error humano. No buscar la perfección de lo que ya haces, sino querer seguir avanzando en algo que no conoces, es el error humano. Si estás haciendo algo, perfecciónate en eso para poder seguir avanzando en Dios. Aleluya. Ese es el mensaje que Dios nos da aquí con la historia de David. David fue perfeccionado en la obediencia. En la obediencia a su padre, que era difícil. Estoy diciendo que era de los peores padres de la Biblia. No lo mató de casualidad. Lo tenía como una oveja más. Lo trataba como un desconocido. Y si Saúl no lo manda a buscar, como leía aquí, no se lo hubiese llevado. No lo quería. Era difícil. No importa las situaciones difíciles que ya han visto con los padres aquí. Esa fue la peor de todas. Y aún así, David se perfeccionó en esa obediencia. Y por ese perfeccionamiento de obedecer a su padre, aún con todo, fue que se convirtió en el hombre conforme al corazón de Dios. No fue después de hacerse rey. Ya lo era. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Dios lo menciona ahí. Dios dice que no mire su parecer ni lo grande de su estatura, porque Jehová no mira al hombre, sino mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Ahí cuando Samuel va a buscar a David, ya David era conforme al corazón de Dios. En ese momento.
ya estaba listo y ya se había convertido en el hombre conforme al corazón de Dios. Y a partir de ahí, no es que Dios, una vez ya transformado, una vez hecho su trabajo, una vez habíamos perfeccionado en lo que tenía que hacer, en lo que tenía que convertirse, por las circunstancias que lo rodean, que no están bajo su control, que es lo que indica que es cuál es tu llamado, lo que no puedes controlar, lo que estás haciendo ahora, lo que te toca hacer y lo que no quieres hacer, pero sabes que tienes que hacer, ese es tu llamado. Después de eso, toca hacer, convertirte en tu llamado, aprender a hacer lo que te toca hacer. Matar a Goliat, como ustedes lo ven, no fue tan difícil de por lo que piensan. Una onda es mortal. No sé si alguna vez han visto a alguien lanzar con una onda, pero una pedrada con una onda te iba a matar. Lo curioso fue que le dio en la cabeza, pero donde le diera lo iba a matar. Por eso digo, lo impresionante de David no es que matara a Goliat. Cualquiera que le haga una pedrada en la cabeza, es difícil que se pare de nuevo, y más con una onda. Y el casco lo empeora, porque lo que hace es que se abolla y se te queda pegado ahí. En la Segunda Guerra Mundial te metían balazos por eso. Si no paraban flechas. Entonces, la bendición, lo grande, lo increíble que hizo David fue obedecer a su padre por casi 20 años. Fue obedecer a un monstruo por casi 20 años. ¿Por qué? Porque él era bueno, no. Con el único objetivo de agradar a Dios. Y escuchen que eso es lo importante. El único objetivo de David era agradar a Dios. Y por eso obedecía. Las personas buenas no entran al reino. Las personas que son buenas por Dios son los que entran al reino. Esa es la diferencia. Cuando haces cosas, no puede ser por ti. La bondad humana, y ese es el mayor problema, la bondad humana es por ellos. El bien que hacen es porque ellos quieren sentirse bien. Y por eso no hacen el bien siempre, solamente cuando están de humor o cuando lo necesitan hacerlo. El cristiano hace el bien siempre porque tiene que obedecer y porque le cuesta. Y aunque le cueste, te nace si lo haces. No te nace si lo haces. Esa es la obediencia correcta. Porque hacer cosas fáciles no demuestra nada de ti. Dar al que te da no demuestra nada de ti, dice la palabra. ¿Qué nos diferencia de los impíos? Que ellos también le dan al que les agrada. ¿Qué nos diferencia? Aleluya. Entonces, lo único que tú tienes que pensar ahora es, ¿qué está pasando en mi vida que no puedo controlar? Que no me agrade. Y ponlo al filo de la palabra. Y ahí vas a encontrar tu propósito. Porque no es el que tú quieres, es el que Dios dispone a ti. Porque el que tiene padres complicados tiene que perfeccionarse la obediencia, porque va a hacer cosas complicadas ahí arriba. Porque David tuvo que dirigir a un pueblo y tenía que obedecer a Dios. Y un joven que obedece a su padre terrenal puede obedecer a Dios. Porque dicen, si a estos que ven no los obedecen, será al que no ven. Entonces, si un niño, si un joven es capaz de obedecer a sus padres, lo que le demuestra a Dios es que lo va a obedecer. Y lo va a obedecer. Y cuando no lo obedecía, ¿cómo se tiraba al piso a llorar? Porque era igual con su padre. Porque lo que hacía con su padre lo hace con Dios, porque es su padre terrenal, el que lo ve, el que le da comida, el que le dio un propósito, que era cuidar sus ovejas. Para el final, para David fue un propósito. Un hombre sin propósito no es nada en este mundo, hermanos. Y él tenía uno.
Él tenía cosas que agradecerle a su padre. Todos tenemos cosas que agradecerle a nuestros padres. Que los vio. Son cosas que podemos comprender. Pero respirar, ver, sentir, son cosas que damos tan por sentado que se nos olvida. Entonces, al final, ¿qué es lo que nos toca hacer? Pues eso. Tienes que obedecer aquí. Obedece. Tienes que luchar, tienes que proveer, tienes que dar. Hazlo. Sigue la palabra al pie de la letra. Y si te cuesta, gloria a Dios. Porque ahí está tu bendición. Glorifica a Dios cada vez que no quieras hacer algo. Y lo hagas. Ahí es donde está la obediencia. Va a llegar un punto que como David lo hacía con amor. Ese es el trabajo de todo cristiano. Llegar a hacer las cosas que nos tocan por amor. Porque no tenemos que hacerlo todo. Solo lo que Dios nos manda. Y seremos perfeccionados en lo que Dios nos manda. Por eso todos tenemos padres o figuras paternas. Porque tenemos que aprender a obedecer. Todos. No importa que haya nacido huérfano. Siempre tiene a alguien que funge como padre, como figura paterna. Siempre aparece alguien. Porque tenemos que aprender a obedecer. Ya sea un abuelo, ya sea un padre, ya sea lo que sea. Es una cosa que tenemos que aprender. Y los que no aprenden, pues les toca otra cosa. Los que tienen padres sencillos de manejar, pues porque su propósito no es tener que hacer algo complicado allá arriba. A veces nos tocan hermanos. A veces nos tocan todos juntos. Todos son bendiciones, hermano. Hay gente que le toca predicar y por eso tiene hermanos complicados. Para que tiene que aprender a lidiar con gente difícil. Y esa gente difícil, cuando ellos los vean, van a ver a su hermano y van a decir, si yo pude con ese monstruo, yo puedo contigo. A veces te tocan padres sensibles y complicados. ¿Pero por qué? Porque vas a tener que lidiar con gente así. Dios lo que hace es prepararte. Dios lo que hace es prepararte desde pequeño. Trabaja contigo. Padres estrictos, personas estrictas, personas complicadas, personas que le hicieron mucho daño y te rodean a cada rato. Cada quien tiene un trabajo en esta tierra y nos da vidas diferentes por eso. Desde el principio de los tiempos, decía en Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. No hagas más de lo que te dijeron que hicieras. ¿Y cómo saber qué es lo que tengo que hacer? Dios proveerá. Si Dios no provee, ¿qué haces ahí? No, pero es que el Señor me está mandando a que trabaje. ¿Tú aseguro? Si Dios te está mandando a que trabajes, te llegará un trabajo. Y si no te está mandando, no te faltará nada. Si tu trabajo es quedarte en tu casa y aprovechar para leer y practicar la palabra y volverte un maestro en la palabra, ¿verdad? Y Dios te está manteniendo con todo lo que necesitas. ¿Por qué el afán? ¿Por qué el bendito afán? ¿Por qué en vez de buscar hacer algo para Dios, buscas el enriquecer de ti mismo? ¿Por qué el bendito afán de siempre estar haciendo algo? Nadie se está quejando, solo tú. El único que tiene ese martillo en la cabeza eres tú. Y así con todo. No que yo debería estar haciendo otra cosa. ¿Qué? Leer porque no lo estás haciendo. Seguramente ese martillito es porque tú no deberías estar leyendo la palabra y orando. Y tú creyendo que tienes que ponerte a hacer otra cosa más. No, seguramente es otra carrera. Enos aquí. No. El martillito
es para recordarte siempre lo que tienes que hacer. Pero la gente no escucha, no hace silencio. Aleluya. Es sencillo. No, Dios me dice que me va a dar un vehículo. Sí. ¿Tienes el dinero? No. Pues no. Y ya. Dios te dice que te va a dar un vehículo, sí. Y te llegó el dinero, sí. Pues ya. No, Dios quiere que le compre esto a mi padre. Yo siento que se lo voy a comprar. ¿Te dio el dinero? No. Pues ya. ¿Te lo dio? Sí. Pues será la voluntad de Dios. No es tan difícil. Dios no es crítico ni complejo. No, muchas veces no. Dios es crítico y complejo para quien lo quiera escuchar. Pero el que tiene el Espíritu Santo todo lo ve sencillo. Eso es, esa crítica y esa dice que la forma de Dios son extrañas. No, eso es para los que están en la carne. Los que están en Dios leen el ambiente de forma espectacular. Y yo lo he visto. De una vez se dan cuenta de lo que Dios quiere hacer con ellos. Porque están acostumbrados a hacer silencio y escuchar a Dios. Y les decía ayer a los hermanitos que están viendo a tocar, están en la clase de música, hagan silencio cuando oren. Y permitan que Dios les hable. Si no lo pueden escuchar, es porque están faltos de práctica. Dios habla de verdad. De verdad. O sea, tú lo sientes. Dios te dice, tú no deberías estar aquí. Esas son las primeras voces de Dios. Cuando tú haces algo malo y te sientes mal, te sientes constrictado, es el Espíritu Santo hablándote, diciéndote, lo hiciste mal, pide perdón. Esos son los primeros indicios de que Dios está hablando contigo. Pero si tú no haces silencio, no lo vas a poder escuchar. Yo les decía, quédense esperando a que Dios les hable y les diga que se levanten. Ese es el primer ejercicio. Terminar de orar y quedarte ahí, esperando que Dios te pida que te levantes. Después lo van a escuchar mientras están caminando y mientras hay ruido alrededor. Van a sentir lo que tienen que hacer. Es parte de leer la palabra. Lo estamos haciendo para eso, para saber diferenciar entre tantos espíritus. Porque el enemigo actúa igual a la gente. No, yo siento que tengo que hacer algo. Yo siento que eso, por haber los espíritus, dice la palabra de Dios. Esas sensaciones y sentimientos de que tienes que estar haciendo algo no son tuyos. En el 90% de los casos, si tú sientes, yo creo que la paila se está quemando. No, no es que se esté quemando la paila y yo tenga un sexto sentido, no. Es que Dios está diciendo, se le va a quemar, hay que alguien le avise. Y es cierto, mucha gente dice que el sexto sentido es femenino. Eso es un espíritu también. Ahora, ¿cuál? ¿Cuál es ese sexto sentido? El sentido materno, de que las madres saben cuando su hijo está mal, sin siquiera escucharlo. Las madres, y muchos padres también, depende de cuál sea. Su hijo puede estar en Escocia, y cuando se siente mal, ella lo sabe. Y lo llaman. Y pasa. No es un superpoder materno. Es que el espíritu lo habla con ella. Porque tenemos espíritu. La magia no es real, pero el espíritu sí. Y tu espíritu está ahí. Lo que pasa es que hay un muro gigantesco de carne muchas veces que no le permite interactuar con el resto. Por eso tenemos que debilitar la carne para que el espíritu sea el que crezca y pueda sentir más. Y mientras más haces silencio tú, más debilitas la carne. Porque todas esas voces que tienes en tu cabeza diciéndote que hagas cosas, son tú y otros. Pero cuando las callas todas y permites que el Espíritu Santo esté ahí, la pared se hace cada vez más fina y puedes sentir el Espíritu Santo. Eso es lo que quiero decirles, hermanos. Lo que les digo ahora es que dejen de hacer tanto y dejen de buscar tanto que hacer. No van a llegar a ninguna parte. Las personas entienden esto cuando se frustran y no quieren saber de nadie. Y lo veo a cada rato. Ustedes pueden ver, ustedes tienen que abrir
la aplicación, cualquier aplicación de redes sociales que ustedes quieran, le dan a los reels esos y van a empezar a ver gente frustrada, pero frustrada con la vida, quejándose de los ricos, quejándose de los hombres, quejándose de las mujeres, quejándose del gobierno, quejándose, todo es queja y todo puede reducirse a quejarse. Todo lo que ves se puede resumir en perros, quejas y cosas útiles. Todo son 3 categorías, más nada. Cosas que te hacen bien, que te enseñan algo, cosas bonitas, perros, gatos, lo que ustedes quieran, y gente quejándose de la vida y diciéndote cómo mejorar. Y después lo encuentran muerto. Es increíble. Todos los gurús se suicidan. Toda la gente que escribe libros de autoayuda es como una carta antes de morirse. No les sirve de nada, no son capaces de aplicar lo que escriben. Todos están mal. Porque es que la vida es demasiado frustrante. Porque nadie es capaz de conseguir nada, porque nos prometieron cosas y no les pueden cumplir. No te va a salvar que trabajes, no te va a salvar que hagas una empresa, no te va a salvar el éxito, no te va a salvar el dinero, no te va a salvar una carrera, nada. Nada. Tú puedes luchar toda tu vida por conseguir algo, por conseguir ganar 10,000 al mes, por conseguir lo que tú quieras. Te va a faltar algo eventualmente. Porque el ser humano se aburre y si no tiene problemas se lo inventa. Y si no, vean todas las revoluciones de este país y de todos los países del mundo. Son gente que estaba aburrida porque era demasiado exitosa y quiso hacer algo. De verdad, lo peor que le puede pasar a un hombre es no tener propósito. Y el problema con estos afanes que tenemos a cada rato, ¿verdad? Es que nos van a dejar sin propósito. Lo peor que te puede pasar es conseguir lo que quieres. Y lo van a entender cuando lo consigan. En el día que consigas ganar lo que quieres ganar, se te acabó el propósito. ¿Y ahora qué vas a hacer? Te vas a empezar a inventar problemas. Y ahí es cuando no vas a encontrar qué hacer y ahí es cuando la gente se mata o se vuelve político. No hay todos los caminos llevan a Roma. Te va a ir mal. Te va a ir mal. Si no tienes a Dios para que te dirija y te mantenga siempre con tu propósito, nos va a ir mal, hermanos. Por eso les digo lo de David. Por eso quiero que tomen ese ejemplo. Dejen de afanarse. Dejen el afán que los está consumiendo. Demasiados trasnochos atrás de nada. Solo hay 2 opciones si siguen así. 2 opciones que hay si siguen así. Lo consiguen y se empiezan a inventar problemas o no lo consiguen y se frustran. No van a llegar a ninguna parte. O se convierten en el éxito que quieren conseguir y los aplasta y mueren de éxito y se empiezan a inventar cosas para justificar su existencia. O no lo consiguen y se frustran y odian a todo el mundo. Eso funciona en lo que ustedes quieran. Apliquen lo que quieran. Pueden hacerlo en el amor, en las finanzas, en lo intelectual, en lo físico, en lo que ustedes quieran. Pueden conseguir el cuerpo de sus sueños y se van a empezar a inventar problemas. Se van a empezar a inventar problemas, es cuando comienza la trembolona. Y terminan pinchándose, buscando más y más y más, hasta que se matan. No lo van a conseguir nunca porque siempre se ven mal y eso genera dismorfia. El cerebro no está hecho para resolver problemas, no está hecho para encontrar soluciones. ¿Me explico? No está hecho para que le den resoluciones de problemas, está hecho para encontrar ¿me explico? Siempre necesita un problema. Nos diseñaron así. Nos diseñaron para hacer la voluntad. Somos maquinistas. Una máquina sin propósito es un pedazo es una piedra. Una herramienta sin propósito es una piedra. No tiene sentido. No vale de nada. Es mejor que no esté.
si encuentran el amor, van a seguir exigiendo para siempre. Por eso Dios te manda a tener paz y que se soporten, porque vas a exigir permanentemente. La gente actualmente no consigue estar bien emocionalmente con su pareja porque siempre le va a exigir más. Siempre le va a exigir más y siempre va a buscar más. Y por eso vemos tanta gente diciendo que los hombres son malos. No es que sean malos, ni las mujeres que todas son malas y todas son, no. Es que nunca estás conforme contigo mismo y con los otros tampoco. La conformidad la encuentras en Dios y la paz la encuentras en el propósito de Dios. Tu propósito en Dios es eterno y tus problemas en Dios no van a acabar en el buen sentido. Siempre va a haber alguien a quien predicarle. Siempre va a leer algo nuevo que leer. Siempre va a haber alguien por quien orar. Siempre va a haber alguien a quien ayudar. Siempre, siempre, nunca se van a acabar. Eso es el beneficio en Dios. Si no consigues lo que quieres, no te vas a frustrar porque estás trabajando para Dios. Y si lo consigues, no te vas a frustrar porque estás trabajando para Dios. Esa es la diferencia. La gente que vive en esa paz eterna es porque tiene un propósito eterno. Consigan ese propósito. No permitan que el mundo se los robe. En lo económico, por eso la gente ya tiene lo que necesita. Esos políticos, ¿saben lo que son 20.000 millones de pesos? 22, ¿cuánto fue que se robaron? 22.000 millones de pesos. ¿Sabe lo que es eso? Ellos pueden gastar de aquí a que se mueran 7 veces y toda su familia y no se le va a gastar el dinero. Viviendo la vida que tienen. ¿Por qué quieren más? No porque necesiten más, sino porque no pueden parar. La bola de nieve, eso hace 30 años ya podían vivir toda su vida entera sin hacer nada. Si se hubiesen detenido cuando nacieron, ya hubiesen tenido, esa gente nació ya siendo rica. Y nació sin la necesidad de trabajar. Y buscan, y buscan, y buscan porque no hay forma de detenerse. Por eso la gente dice que todos los ricos son malos. No, es que ya su comida está comida. No hay forma de detenerse. Es un ciclo perpetuo. Y todo lo que se lleva al extremo, perece. No busquen conseguir nada, hermanos. Si algo los aparte de Dios, sáquenlo de su vida. Que le dé igual ya al mundo. Siempre y cuando estén cumpliendo. De verdad. Tengan paz. Se van a morir. Son finitos. Y hay casos de gente que se muere en la graduación. No llegan ni a recibir el papel. Van a morir. El sumaculado lo van a tener debajo de la cama como todo el mundo. Y los millones de pesos se lo va a estar comiendo, se lo va a estar comiendo el banco. Cada que haga una transacción se lo va a llevar al banco. Ese dinero ya no es suyo. Y ustedes no van a tener 70 millones de pesos debajo de la cama. No hay forma tampoco. No hay camas tan grandes. No hay camas tan grandes. Y el papel se desgasta. Llega una polilla, hace un nido ahí. Cuando van a revisar, hay unos gusanitos que le gustan, hay unos gusanitos que le gustan mucho los cuartos. Que se comen todo, que son un problema en los bancos. Eso es lo que le va a pasar. Yo creo que Dios los inventó para eso. Ese algodoncito de que se hace el dinero, le encanta esos gusanitos. No hay forma. Dejen el afán de verdad. Tenemos que hacer el propósito, es cierto. Tenemos que obedecer. Sí, aquí en la tierra. Tenemos cosas que hacer, tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que hacer, sí, pero cambien el por qué lo hacen. No den porque te agrada esa persona. Da porque es la voluntad de Dios. No obedezcas a tu padre porque amas a tu padre y quieres que él esté feliz. No, obedece a tu padre porque es la voluntad de Dios. Trabaja no porque quieras dinero y quieras de trabajar, sino porque el Señor te mandó. Desde el principio del mundo, Dios nos dijo que trabajáramos y por eso trabajamos. Tanto en su obra como en lo secular. Hazlo todo con ese propósito. Ese es el mensaje final.
David logró alcanzar el éxito y todo el mundo lo recuerda y todo el mundo se refleja con él, pero es porque lo hizo todo con el propósito de obedecer. Si de verdad quieren llegar a ser como él, tienen que obedecer. Y siempre con Dios en la cabeza. Todo lo que haga a partir de ahora, todo lo que están haciendo, todo, estudiar, trabajar, comer, respirar, todo, busquen la forma de justificarlo para Dios. Si no saben por qué lo están haciendo para Dios, es porque no han leído suficiente la palabra. Pero vivir se hace porque Dios nos mandó a que lo hiciéramos. Porque nuestra vida no es nuestra. Vivir, existir, todo está justificado en la palabra. El por qué trabajas está justificado en la palabra. El por qué estudias está justificado en la palabra. El por qué respiras está justificado. Tiene un porqué. Y si no hay un porqué bíblico de lo que estás haciendo, es porque no lo tienes que estar haciendo. No hay justificación para robar, ni para matar ya, ni para ir a la guerra, ni para odiar a alguien, ni para criticar a alguien, ni para quejarte de las cosas. No hay forma de justificar a alguien que dice que porque es cristiano va a ir a las cruzadas a matar a infieles. Eso no se puede justificar. Tampoco se puede justificar que por alguien hizo un pecado lo vas a odiar. No que porque esa persona es homosexual. No te dice que lo odies. En ninguna parte dice la palabra que mates al homosexual. No. Ni tampoco al que peca, ni al asesino, ni al violador, a nadie. Porque esos que pecan igual que tú, pecan igual y todos los pecados son iguales. No se sorprendan y todos véanlos con amor. Todas esas cosas que no se justifican en la palabra, tienen que dejar de hacerlas. ¿Y cómo lo van a saber? Leyendo. La gloria sea de Dios. Santo Señor. Aleluya. Ya para culminar, aleluya, y espero que me estén escuchando todos los miembros de la iglesia, aleluya, porque quiero pedirles un favor en general, aleluya. Estamos trabajando con los niños, aleluya, con los muchachos aquí en la iglesia y estamos con el pastor, ¿verdad? Y quiero que todo el mundo empiece a leer también y que me manden preguntas para los muchachos. Todos los que están aquí, pónganse a leer la palabra, porque es muy fácil decir que los niños no están leyendo, pero no están leyendo nadie. Entonces, ya el pastor me mandó las preguntas que él quiere, ¿verdad? Que la van a ver hoy. Van a ser preguntas buenas, justificadas, que me gustan, ¿verdad? Las preguntas top, la de 15, les va a encantar. Y hay ustedes que todas respondan, porque ya el pastor habló de eso, ¿verdad? Entonces hay ustedes que todas respondan. Entonces, ¿verdad? Porque ya él dado sus estudios, ¿verdad? Entonces están ahí. Y si todas responden, se lo voy a decir. Lo voy a chivatear. Quiero igual con todos. A todos los que puedan, tanto los maestros como los otros, que me manden preguntas a mí. No tienen ni que saludar. Ustedes mandan la pregunta y ya yo entiendo. Ya yo me encargo de organizarlas como pueda dentro de las cosas. Pero quiero que todo el mundo lea. El siguiente libro es Romanos. Entonces me gustaría de verdad que empiecen ya a agarrarlo como hábito, de ayudar, tanto a los que van subiendo como nosotros mismos. Ojalá, hacer uno para los adultos, a ver si es verdad. Hacer uno para los adultos, a ver si es verdad que han leído de verdad. Uno difícil, completo. Pero en verdad, lo digo porque si no es por la palabra, uno cae. Es que hay demasiadas cosas en el mundo que uno no lo comprende. Y el enemigo es experto en la palabra. Y la única forma de vencerlo es siendo experto también. Jesús venció a Satanás en el desierto, pero era porque tenía más conocimiento que él. Es posible ser más astuto que el enemigo, pero solamente sabiéndose la palabra, de pe a pa, como me dicen. Sabiendo el por qué hacemos las cosas y el por qué ya no las tenemos que hacer. Pero el problema es que muchos de nosotros aquí hacemos las cosas porque nos dijeron. He conocido demasiada gente cristiana
que no se ha leído los 10 mandamientos. No que no los hay, no que no sepa dónde están en la palabra. Muchos ni saben dónde fue que se puso. Está en Éxodo, ¿verdad? Pero no saben, no se lo han leído. Se lo saben porque se lo repiten en la iglesia. Pero nunca han ido a leerlo. Tú le preguntas quiénes son Amos, ¿verdad? Y no saben quién es el profeta Amos. Le dices nombres de la palabra, tú le dices, sí, tú le dices, sí, yo me leo la palabra 30 veces. Y no se saben los nombres de los profetas. Esdras. Le suena botánica, Esdras. Y sí, son profetas menores, pero es que da igual. La palabra está ahí porque Dios lo dejó ahí porque sí. Ah, es que me gustaba mucho ese señor, me caía bien, entonces vamos a poner en la Biblia, ¿no? Lo dejó ahí porque tenía algo que decirnos. Permitió que llegara a nosotros cientos de libros que hay en la Torá. Los cientos de libros que hay en la Torá. Esa es la palabra de Dios también. Jesús leyó la Torá. Y toda la palabra de Dios está ahí. Hay cientos de libros en la Torá. Esa es una Biblia así, gigante. Y lo que nos llegó a nosotros, porque Dios lo permitió. Porque en lo que tiene que ver con los cristianos y los que obedecen su palabra, Dios es muy fiel. Es por algo. Si toda esa gente está ahí y que lo vamos a ver aquí, es por algo. Si Dios lo permite a todos esos profetas, lo vamos a estudiar aquí. A través de esos juegos o de otras maneras. Pero es que tenemos que conocer a Jesús. No podemos permitir que nos arrebaten a Dios mientras podamos. Entonces ese es el plan, hermano. Así que permitan, ayuden a los niños, a los nuevos, los que están creciendo, que ayúdense ustedes mismos, ¿verdad? Así que espero que en el mes se acuerden, porque yo no lo voy a recordar. Yo voy a dejar que Dios sea el que toque ahí y diga, yo no tenía que hacer algo. Entonces ya saben, hermanos. Romanos, vamos a ver si podemos en el siguiente dar más palabra de Dios y que Dios les bendiga y Dios les guarde. La persona que continúa por este lugar. La gloria sea de Dios. Aleluya.